Bueno, comenzamos el último capítulo del diagnóstico por imágenes en el sistema nervioso central. Vamos a hablar de infecciones. Vamos a ver que vamos a encontrarnos con 4 causas, que son las 4 gérmenes principales de la microbiología: los virus, las bacterias, básicamente micobacterias y espiroquetas, los hongos y los parásitos. El diagnóstico por imágenes tiene como indicación fundamental el diagnóstico presuntivo y luego el monitoreo. La resonancia magnética va a ser el método de elección, incluyendo secuencias T1, T2 y T1 con gadolínio, además de las secuencias de difusión y mapa de ADC, y en algunos casos de espectroscopía. El diagnóstico va a ser muchas veces por la edad, la zona endémica, el cuadro clínico, y hay algo que es bastante importante tener en cuenta, que es el patrón lesional, sobre todo en infecciones bacterianas. El hecho de que una lesión tenga, por ejemplo, realce en anillo, o distinto a eso que tenga realce meningio, u otras características como hemorragia, lesión de la sustancia blanca, simetricidad y compromiso de espacios particulares como los espacios perivasculares de Virchow-Robin. Son características en algunos casos muy específicas de algún tipo de infección. El virus de herpes simplex, vamos a ver que en adultos es la variante 1 y en niños la 2, que nos da una encefalitis. En general, el comienzo, en las primeras 24 o 48 horas, se comienza a ver como lesiones con edema en resonancia, en cambio la TC tarda de 3 a 5 días en mostrarla. Generalmente afecta tanto a la sustancia gris como a la blanca, clásicamente lóbulos temporales, medial y anterior, ínsula y área del cíngulo. En cambio en niños es difuso, esto que digo es de un patrón más de adultos, frecuentemente bilateral, con efecto de masa y en ocasiones hemorrágico. Este es un ejemplo clásico, en este caso unilateral, de compromiso córtico-subcortical, temporal e insular, que puede llegar a confundirnos con el diagnóstico de infarto agudo, como vimos en la clase de infarto. Esta es la tomografía de un caso con importante edema y desdiferenciación córtico-subcortical, efecto de masa, que en la secuencia FLAIR demuestra este tipo de edema bien diferente al líquido circulante del líquido cefalorraquídeo, con compromiso también de la base de los lóbulos frontales. Las infecciones bacterianas en general cursan un periodo de cerebritis un poco más difusa y característica, hasta luego la formación de absceso. También puede formar granulomas o puede directamente complicar a las meninges en el contexto de una meningitis. Generalmente los gérmenes que provocan cerebritis con luego formación de absceso son los estreptococos, otros aerobios, anaerobios y mixtos. Los granulomas clásicamente son conformados por la tuberculosis y las meningitis por Haemophilus influenzae, meningococo y Streptococcus pneumoniae. La cerebritis temprana va a ser localizada, pobremente demarcada y sin cápsula. Puede progresar o no a absceso, con necrosis, centro líquido y cápsula de colágeno, clásicamente en la profundidad o la intersección de la sustancia gris y blanca encefálica cortical. Como decíamos, centro líquido, borde fino, menor a 5 milímetros y oscuro en T2, real celular delicado y lineal más fino en el margen medial, hiper en difusión e hipo en ADC. Este es un diagnóstico bastante importante que puede llegar a diferenciarlo de los tumores necróticos, una gran herramienta en el momento en el que clínicamente no podemos diferenciar o no podemos tener una clara presunción. En el caso de la presencia de múltiples abscesos, podemos pensar en un foco embolígeno séptico como
cardiogénico o por uso indebido de drogas endovenosas. Este es un ejemplo de lesión con realce anular fina, hiperintensa en difusión, hipointensa en ADC. Otro ejemplo de abscesos bacterianos con bastante edema vasogénico. Y luego una complicación del absceso, una ruptura hacia el ventrículo con la consecuente ventriculitis y realce ependimario liso. La diferenciación entre absceso y neoplasia, sabemos que una de las secuencias clave para poder discernir es la resonancia por espectroscopía. En el absceso vamos a ver un aumento de ácido láctico, lípidos y varios aminoácidos citosólicos, como el succinato, el acetato, la leucina y la valina, que están presentes por degradación proteica y enzimas proteolíticas. Esto es un ejemplo de lesión anular con importante edema vasogénico en T1 con gadolinio y T2. Este es un claro ejemplo de absceso piógeno que resultó ser por Bacteroides fragilis, en donde veíamos el pico invertido de lactato, el pico por encima de la línea de base de lípidos y la presencia de succinato, acetato y otros aminoácidos citosólicos. Otro ejemplo con lactato y aminoácidos citosólicos en el contexto de un absceso piógeno por Pseudomonas aeruginosa. Otro ejemplo con un solo ascenso de lípidos en el contexto de un Staphylococcus aureus. Vean cómo decrece el resto de los picos habituales sin presencia de N-acetilaspartato, ni creatina, ni colina. Este es un ejemplo de un absceso postquirúrgico con realce anular, borde hiperintenso en difusión, hipointenso en ADC y realce irregular. Absceso postquirúrgico con un pico importante de lípidos lácticos. En el siguiente tiempo se ve un pico más uniforme de lípidos lácticos. Este es otro ejemplo de un señor con la presunción de una isquemia que en la evolución aumenta el efecto de masa, presenta realce anular, restringe en difusión y en la espectroscopía nos muestra un pico único de lípidos lácticos, con lo cual, si bien el contexto clínico no era muy claro, pensamos en una isquemia abscedada que se confirmó. Este es un ejemplo de una lesión con realce anular, un tanto más irregular con gadolinio, hipointenso en difusión, hiperintenso en ADC, con la coexistencia de otra lesión mucho más sólida con realce heterogéneo, isointensa en difusión, hiperintensa en ADC. Entonces tenemos claramente la diferenciación entre un tumor necrótico que no restringe en secuencias de difusión y un absceso que sí lo hace. Este es el ejemplo de metástasis de adenocarcinoma de primario oculto, donde vemos lesiones con realce anular bastante más irregular que en el caso del absceso y lesiones mucho más sólidas, coexistentes, con edema vasogénico y diferentes tamaños, como en el caso del secundarismo. Entonces, un diferencial importante es entre absceso y neoplasia necrótica quística. En este caso tenemos un ejemplo de un glioblastoma multiforme con un realce mucho más irregular, si bien anular, con edema vasogénico y necrosis central.
Otro diferencial, donde puede ser necesario tanto una espectroscopía como un PET-TC, es un absceso versus un hematoma agudo. En este caso, era un hematoma agudo con un borde hipointenso en T2 que simulaba un absceso. La meningitis puede ser necesaria su confirmación, pero generalmente el diagnóstico es por punción lumbar. Podemos ver con realces en estudios contrastados realces meningios intensos y podemos también evaluar las complicaciones, como la formación de abscesos, empiemas, consecuentes infartos, trombosis venosas e hidrocefalia. Los estudios no contrastados tienen más posibilidad de falsos negativos, pueden ser normales, demostrar pequeñas colecciones líquidas extraxiales o una sutil hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo en secuencia FLAIR. Esta es una meningitis estafilocóxica con un realce intenso de las cisternas basales y una meningitis por TBC. Diferencial entre meningitis basal y carcinomatosis leptomeningia, aquel patrón de realce leptomeningio que habíamos visto como ejemplo de CA de mama. La tuberculosis tiene una incidencia en ascenso, a veces asociada a HIV, en pacientes con inmigración, en casos visibles en Estados Unidos y Canadá, con formas de infección tanto de meningitis, generalmente basal, formación de granulomas o abscesos. Este es un absceso por TBC con realce anular, de similar comportamiento en difusión y ADC. Esta es la formación de múltiples granulomas en fosa posterior, tanto en tronco encefálico como en hemicerebelo derecho. Pasamos a los hongos, es una infección granulomatosa muy similar patológicamente a los granulomas de TBC, que pueden tener tres patrones lesionales distintivos, como por ejemplo, en el caso de Aspergillus o mucormicosis, la extensión directa de los senos paranasales, con señal francamente hipointensa en T2. Granulomas multifocales parenquimatosos, como en la histoplasmosis, o la presencia de espacios perivasculares de Virchow-Robin, dilatados, llenos de pseudoquistes gelatinosos, como en el caso del criptococo. Son patrones distintivos de estas entidades muy raras. Estos son ejemplos de granulomas parenquimatosos multifocales en el contexto de una histoplasmosis, que son casi invisibles en TC, sutilmente hiperintensas en T2, con realce también sutil luego del gadolinio. Los parásitos, dentro de los más comunes, consideramos a la toxoplasmosis, en general en el contexto de HIV, y cisticercosis, sobre todo en pacientes que han viajado a zonas endémicas, como puede ser Centroamérica o América del Sur. La toxoplasmosis es fuertemente asociada al HIV, comúnmente múltiples lesiones con realce en anillo y edema vasogénico, raramente única, en un 15%, que se ubica en ganglios basales o en unión sustancia gris-sustancia blanca. El diagnóstico por imágenes puede llegar a presumir su etiología y se impone un tratamiento empírico sin necesidad de biopsia ante un patrón característico de toxoplasmosis. Si hay mejoría en las primeras 2 semanas y resolución en 3 a 4 meses, el diagnóstico queda confirmado. Este es un ejemplo en una tomografía con realce anular en una lesión del tronco y supratentorial con efecto de masa por edema vasogénico. Ejemplos de múltiples lesiones profundas en la región de los ganglios basales con importante edema en el lóbulo temporal derecho.
El diferencial puede ser, en el contexto de pacientes inmunocomprometidos, el linfoma primario del sistema nervioso central, y en este caso la resonancia magnética es una herramienta útil, ya que en el contexto de una toxoplasmosis va a dar un patrón de abscesos plano, sin metabolitos tumorales, y por supuesto en el linfoma va a dar un patrón tumoral. La cisticercosis es una infección bastante más común de lo que creemos, áreas endémicas como en Centro y Sudamérica, pacientes que han viajado a dichas áreas, generalmente múltiples, localizadas en el parénquima encefálico o en los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo como los ventrículos y las cisternas basales. Tiene diferentes estadios que hace un poco más fácil el diagnóstico por la evolución. El estadio vesicular con Scolex son quistes bien definidos, de similar señal al líquido cefalorraquídeo, sin realce ni edema. Luego el organismo muere, contiene el Scolex, es el estadio coloidal, en donde la señal líquida se empieza a poner turbia, empieza a haber realce y edema. Luego la etapa granular o nodular, con un nódulo granulomatoso con realce homogéneo, y luego en el estadio involutivo, nódulos calcificados. Este es un estadio coloidal con una lesión con realce en anillo y poco edema vasogénico y presencia de Scolex, como lo señala la flecha blanca. Este es un estadio granular nodular con un nódulo con realce homogéneo y edema vasogénico. En el lado contralateral solo se ve el edema, ya que la lesión no está siendo vista en este corte. Múltiples lesiones, algunas con realce anular y edema vasogénica y otras calcificadas. Lesiones puramente calcificadas en una cisticercosis en estadio involutivo. Dentro de las conclusiones, entonces, es importante reconocer los hallazgos característicos de cada entidad, ya que son tratables y el diagnóstico es temprano. La resonancia magnética es el mejor método por imágenes para el diagnóstico y seguimiento, incluyendo secuencias T1, T2, T1 con gadolinio, difusión, ADC y espectroscopía. ¿Cuáles son las preguntas que necesitas responder al finalizar esta clase? ¿Cómo caracterizas al herpes simple? ¿Cómo caracterizas y los estadios de un absceso bacteriano? Patrón espectroscópico del absceso, diferencia entre absceso y tumor necrótico, características de la infección por TBC, características de las infecciones fúngicas, por lo menos los patrones lesionales más generales, características de infecciones parasitarias como la toxoplasmosis y la cisticercosis. Desde ya, muchas gracias. Repito que dejo mi mail para cualquier duda puntual o inquietud que quieran transmitirme.